es tan amplia, tan profunda, tan extensa, que a mí me es muy difícil, imposible. De hecho, me perdonan el término que voy a decir, hace muchos años dejé de ser sermonero. Hace muchos años dejé de ser sermonero porque los sermones son bonitos, pero son muy superficiales en cuanto a contenido teológico, en cuanto a enseñanza. Entonces, cuando uno se acostumbra a eso, a los sermones, casi siempre, hermanos, en cuanto a la profundidad y a la amplitud del mensaje, entonces nos quedamos a medias. Eso es como que le sirvan a uno un sancocho con buena yuca pero sin carne. ¿Ya? Entonces ahí sí les voy a pedir el favor, porque siempre que me meto con un mensaje me encuentro con una secuencia. De ese pasaje que acabamos de leer, nada más, hermanos, tengo hecho aquí el compendio temático, y les soy sincero, este compendio temático de ahí nada más es, creo que un compendio para unos 10 temas o para unas 10 secciones de manera secuencial, porque de lo contrario entonces nos quedaríamos a medias, y vuelvo y repito, eso nos resultaría como un sancocho con buena yuca pero sin nada de carnita. Sí, entonces no sé qué van a hacer ustedes conmigo, porque francamente les digo, me es muy difícil volverme sermonero, ya no soy capaz. Y la palabra del Señor, pues, hermano, San Pablo, cuando se despide de Antioquía, le dice a la iglesia: me voy tranquilo porque les he predicado todo el mensaje de Dios. Cuando yo leo digo, wow, todo el mensaje de Dios. ¿Y qué es todo el mensaje de Dios, no? Yo digo, tremendo ese hombre que tuvo la tranquilidad moral para decirle a la iglesia: no he rehusado nada del consejo de Dios. Entonces uno va, hermanos, metiéndose en todos esos principios, y tremenda la situación, hermanos. Vea, nada más en ese pasaje que acabamos de leer hay cosas muy importantes, demasiado importantes. Primero, el conocimiento de Dios, pero es un conocimiento de Dios directo para la iglesia, exclusivo en su plan y en su propósito con y para la iglesia, teniendo algo muy bonito, y es, uno es el concepto secular y religioso que el mundo tiene de Jesús, pero otro es el concepto que tiene que haber entre los que hemos sido llamados para ser su iglesia. Porque la gran diferencia entre quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre y quién dicen ustedes que soy yo, eso tiene una diferencia inmensa, hermanos. Porque mire que nada más la manera de la terminología que el Señor utiliza, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Es allá, el rumor de la calle, el rumor de la calle. La gente que se hace concepto solamente por los rumores, que se hace concepto solamente por lo teórico, que se hace concepto solamente por lo religioso. ¿Ya? Pero uno es el concepto literario y secular, y otro es el concepto de la revelación. Oído, oído. Jesús le dijo, no te lo reveló. Entonces, una cosa es lo que yo conozca de Dios por ciencia religiosa, y otra cosa es lo que yo conozca de Dios por revelación divina. ¿Aló? ¿Están aquí hoy? Ya, una cosa es lo que yo conozca de Dios por el concepto teórico y académico. Otra cosa es lo que yo conozca de Dios por la revelación divina.
Yo tuve la oportunidad, y no me gusta hablar de esto y menos que suene como chicanería, me perdonan, procuro ser en esto muy discreto, pero tuve la oportunidad por la gracia y la misericordia de Dios de hacer, incluso mis primeros tiempos de teología los hice prácticamente de niño y adolescente, directamente en los modelos católicos. Pero luego tuve la oportunidad, después de el Señor tener misericordia de mí y salvarme por su gracia, y en el avanzar ya del ejercicio ministerial, de pasar por varios niveles, varios asuntos de preparación académica. De hecho, tuve la oportunidad de graduarme en Teología General en la Universidad Católica del Valle. Tuve también la oportunidad de graduarme en Ciencias Teológicas en la Pontificia Bolivariana y sucesivamente otras cositas por ahí que mejor las dejo. Y yo les soy sincero, hermanos, uno de allá académicamente aprende mucho, secularmente aprende mucho, ¿sí? Pero la revelación divina es definitiva, es milagrosa. Y usted y yo como iglesia tenemos esa bendición tan grande, hermanos, y es que la iglesia del Señor es edificada por la revelación divina, hermanos, y no por los aprendizajes académicos o científicos. Eso se lo digo con conocimiento de causa. Bendito el nombre del Señor, para que por lo menos estemos muy felices, hermanos, estemos muy felices, porque usted y yo tenemos la riqueza más grande que nadie tiene, y es poderle conocer a Él por revelación divina. Por eso el Señor le dice a Pedro, y es de anotar que Pedro no era un egresado de la academia. De hecho, Pedro era del bajo mundo de Galilea, entrando en historia bíblica. Pedro era pescador, y en ese momento los pescadores, y sobre todo los de la Baja Galilea, eran considerados como las personas del vulgo, vulgares, eran considerados. De hecho, el día de Pentecostés todavía se burlaban de ellos los grandes estudiosos, diciendo: pero ¿no son estos galileos todos los que hablan? ¿Dónde aprendieron? ¿Dónde se volvieron? Porque ellos no eran bilingües, ellos eran multilingües en ese momento, porque el día de Pentecostés no solamente hablaron 2 idiomas, hablaron en más de 15 idiomas el mensaje del Señor. Y lo tremendo es que ellos mismos decían: no les oímos hablar en nuestra propia lengua en que nacimos las maravillas de Dios. Pero ¿y estos cuándo fueron a la academia? ¿Estos cuándo fueron y estudiaron idiomas? Pues no estudiaron idiomas. Es la revelación divina, mis amados hermanos. Alabado el nombre de Jesús. Hoy hay un conflicto en la iglesia muy grande, porque la iglesia se está intelectualizando. Y en la medida que la iglesia se intelectualiza, le da más importancia a sus logros académicos que a la revelación divina. Y eso preocupa mucho, hermanos, porque yo diría que el gran secreto, la gran eficacia del mensaje del Señor es la revelación divina que viene por la operación maravillosa de la unción del Espíritu Santo. Gloria al Señor, la unción del Espíritu Santo. Bendito el nombre de Jesús. Y lo vivieron los académicos, inclusive de los tiempos bíblicos, lo vivieron ellos. Lucas era un gran académico, era médico. Pablo inclusive era un hombre de muchos idiomas, por eso el Señor lo llamó para mandarlo por todo el mundo. Amén. Y en varias ocasiones Pablo tuvo tropiezos porque
quiso poner por delante sus conocimientos académicos y adaptar el mensaje de la palabra del Señor y tratar de impresionar, como fue en Atenas, en los Corintios y en otros lugares, aún los filipenses. Y entonces le fue mal hasta que aprendió la lección y un día cualquiera dijo: esto no funciona sino por la revelación divina. Alabanzas al Rey de Gloria. Alabado el nombre de Jesús. Entonces no sé si la iglesia en la unión me permite, con la ayuda del Señor, poder, porque les voy a decir, hermanos, si lográramos sacar esta síntesis de este pasaje tan grande, y estoy convencido de lo que a nosotros nos corresponde, porque es que aquí en primer lugar, hermanos, está el conocimiento de Dios con esa variable que ya les expliqué, el conocimiento de Dios por revelación divina, pero el conocimiento de Dios por versiones meramente seculares. Pero hay otra cosa muy importante, hermanos, hay otra cosa muy importante aquí, y es la edificación, la escogencia, el llamamiento, la edificación de la iglesia. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Ya? Pero la roca aquí es la revelación divina, porque lo que el Señor está resaltando es la revelación divina. Noten que Él está diciendo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Amén, gloria al Señor. Y luego dice: y sobre esta roca edificaré mi iglesia. En contexto viene hablando de ¿qué? De la revelación divina. Y entonces la roca no es Pedro, como dice la falsa interpretación vaticana o católica. La roca no es Pedro. Roca no es Pedro. Pedro no es roca, porque la roca es Jesucristo, es Dios desde la antigüedad. Alabanzas al Rey de Gloria. La interpretación teológica secular ha tenido una grave equivocación, porque como el nombre Pedro viene de su original griego, que viene de un verbo que se pronuncia Petra. Pedro viene de Petra. Entonces ellos dicen: mire que la roca es Pedro. Sí, pero es que roca es una cosa y Petra es otra, porque piedra es una piedrita que aunque corresponde a la roca, pero es una piedrita. La roca es la madre, es la matriz, es lo fundamental en extensión. Entonces lo que el Señor le está diciendo a Pedro es: vas a dejar de ser Simón porque te convertiste en una petrica, en una piedrita pequeña. Y luego es tan así que el mismo apóstol San Pedro, en su primera carta, en el capítulo 2, él identifica ya no él, sino a todos los creyentes como piedras vivas. ¿Han leído el capítulo 2 de San Pedro? Piedras vivas. O sea, todos los que somos de Cristo, como Él es la roca, todos los que somos de Cristo somos piedras vivas. Pero no somos rocas, porque no hay rocas en plural, solo hay una roca en singular, y es la gran roca eterna de los siglos que se manifestó a este mundo para salvarnos como iglesia edificada sobre la roca. La iglesia no está edificada sobre la Petra. La iglesia está edificada sobre la roca, lo dijo Jesucristo: sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Y a qué roca se estaba refiriendo? Se estaba refiriendo a la revelación divina del conocimiento que acaba de tener el apóstol San Pedro. Entonces la iglesia tiene que estar edificada sobre quién es Jesús. ¿Lo entendieron? La iglesia tiene que estar edificada sobre quién es Jesús. Ya en otro
digamos, modelo pedagógico muy bonito, con otras palabras, con otras figuras teológicas muy bonitas. Me refiero al caso del capítulo 4 de San Juan, la mujer samaritana. Entonces ya el Señor hace otro enfoque, pero hablando exactamente de lo mismo, pero Él hace otro enfoque con otras palabras, porque la palabra del Señor, una de las cosas que yo más admiro y me impresiona es la riqueza literaria que compone la Biblia, la palabra del Señor. Entonces, el Señor Jesucristo a la mujer samaritana, que de hecho vuelve y fuega la revelación divina. Gracias por el amén. Y se los voy aquí a desglosar a grosso modo, porque noten que en principio la mujer samaritana no sabe ni siquiera quién es el que le está pidiendo de beber agua. Ya, de hecho, en un principio ella tiene una actitud bastante displicente, tiene una actitud bastante despectiva referente a Jesús, inclusive lo despreció. De frente le dijo: ¿y usted quién es? Usted es nadie. Yo tengo pozo y tengo cántaro y tengo con qué sacarla, pero usted viene sin cántaro. Además, este pozo no es suyo, este pozo es de nosotros los samaritanos. Y pues el pozo es bien hondo y no tienes pozo ni tampoco tienes pita con que alarlo. Mejor dicho, tú no eres nadie. ¿Tú qué me vienes a hablar a mí? Y el Señor le dice: ese es el problema, mujer, que no conoces el don de Dios. Revelación. Que no conoces el don de Dios, y si conocieras el don de Dios, sabrías quién es el que habla contigo. Porque para poder ser salvos hay que conocer el don de Dios y quién es el que habla contigo. Entonces, al paso que van hablando, a la mujer se le van abriendo sus sentidos, gloria al Señor. Y entonces por allá más adelante ella, ya muy impresionada, le dice: pues Señor, nosotros tenemos esta agua de toda la vida y este pozo para nosotros es sagrado, pero me estás hablando de un agua superior, porque usted me está diciendo una verdad. Pues esta agua nunca nos ha saciado la sed, porque diario tenemos que venir aquí a sudarla sacándola de este hueco, pero ahorita usted me está diciendo que tiene un agua que si yo la bebo no tendré que volver a sacar, venir a sacar aquí jamás, porque no volveré a tener sed jamás. Señor, ¿y por qué no me das de esa agua? Amén. ¿Por qué no me das de esa agua? Bendito el nombre del Señor. ¿Y dónde está esa agua? Y el Señor le dice: es que esa agua soy yo, el que habla contigo. Amén. Gracias por el amén. Cuando el Señor le dice eso, ella va teniendo más progreso en su revelación, en su conocimiento. Ahora ya va avanzando. Ahora ya le dice: me parece que tú eres profeta. Estoy entendiendo. O sea, mire cómo es el progreso de la revelación divina. Es hermosísimo, hermanos. Bendito el nombre del Señor. Ya entonces eso ya la conecta a ella con la salvación. Amén. Pero con un asunto que es determinante, y es la adoración. Bueno, como ya tengo entendido que usted es profeta, entonces dígame, porque tenemos un conflicto muy grande, porque nos están diciendo que la verdadera adoración es en Jerusalén, en el templo. Pero entonces, si la verdadera adoración es allá, entonces ¿qué pasó con los altares de nuestro padre Jacob? ¿Qué pasó con Peniel? ¿Qué pasó con Betel? ¿O qué pasó con el gran altar del gran padre Abraham en Moriah? ¿Qué pasó con todo eso? Entonces esas adoraciones no sirvieron. Señor, díganos entonces de una vez, díganos para saber entonces si ya puedo entender que usted es el agua de vida. Ahora dígame entonces la adoración dónde es. Y el Señor le dice: mujer, ha llegado la hora cuando ni en Jerusalén ni en este monte adoraréis al Padre, sino que al Padre lo adorarás en espíritu y en verdad. Señor, pero y cuénteme cómo es eso. Sencillo, eso es el nivel del conocimiento y de la revelación de Dios, porque tienes que llegar a conocer que Dios es espíritu.
espíritu. Y cuando ya Dios le dice eso, da en el punto central del mensaje, porque entonces ya el Dios Espíritu es el Adonai de los hebreos, es el Señor de los hebreos, es el Elohim de Abraham y de los patriarcas, amén, porque Elohim, hermanos, es hasta el Sinaí. Elohim, Dios, pero a partir del Sinaí es Adonai, Señor, dueño, amo, gloria al nombre del Señor. Entonces cuando ella escucha eso, inmediatamente dice: ahora sí, conocí el que se había de manifestar, y prueba de ello es que se va a evangelizar sus samaritanos, y luego los samaritanos vienen a encontrarse con Jesús, y después de que lo vieron y lo oyeron, la revelación divina, ellos mismos testificaron: mujer, ya no creemos por lo que nos dijiste, ahora creemos por lo que le estamos oyendo y por lo que le estamos viendo. La revelación divina, alabado el nombre de Jesús. Eso es gloriosísimo, hermanos, gloriosísimo. La iglesia de Dios tiene que estar edificada en la roca del conocimiento, pero ese conocimiento es por revelación divina. Eso no es, hermanos, por 8 semestres de instituto bíblico pentecostal. Eso nos ayuda, pero hermanos, usted puede saberse todas las teorías del instituto, pero si no tenés la revelación divina, permíteme decirte que estás en el camino. Estás en el camino, hermanos, la revelación divina. Bendito el nombre del Señor. Ya, yo estudié 10 semestres en la Universidad Católica del Valle, estudié 8 semestres en la Pontificia Bolivariana, hice 2 especializaciones en ciencias bíblicas en la Universidad de Antioquia. Pero hermanos, yo hoy no me vanaglorío de eso. ¿Por qué? Porque les digo sinceramente, si no fuera por la revelación divina, no tendría sentido estar aquí parado frente a la hermosa iglesia del Señor, tratando de enseñarles la palabra de Dios. La revelación divina. Entonces, mire todo lo que tenemos ahí, hermano, en ese contenido. Pero viene una cosa todavía más tremenda, hermanos, y es: las llaves, a ti te daré las llaves. Amén. Ese es otro aspecto importante. ¿Qué son esas llaves? Amén. Pero el otro aspecto importante es: las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, la iglesia. Y ojo, que lo que el Señor dice es: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Revelación divina, conocimiento por revelación divina de nuestro Dios. Entonces, la iglesia edificada sobre esa roca, solo la iglesia edificada sobre la esencia del conocimiento de Dios por la revelación divina, solo esa iglesia está libre y está blindada, inmunizada contra las puertas del Hades. Lo único que hace que la iglesia sea intocable por las puertas del Hades es el conocimiento, la revelación divina. Alabanzas al Rey de Gloria. Porque lo que hace firme a un cristiano realmente es el conocimiento de Dios por revelación divina. Yo conozco gente que secular y científicamente saben mucho, y cuando digo conozco gente estoy hablando de la misma iglesia, pero son muy malos cristianos. Y son malos cristianos porque se ensoberbecen pensando que saben mucho y alardean de lo que saben y quieren por debajear a los que ellos piensan y presumen que no saben, que eso, entre otras cosas, ya es maldad. Eso ya es una víctima de las puertas del Hades. Porque el orgullo, la arrogancia y la altivez no son producto de la revelación divina. El conocimiento de Dios te hace humilde, te hace sencillo, te hace siervo. Bendito el nombre de Jesús. Pero bueno, ese aplauso es del Señor ahora.
Pero el conocimiento intelectual y el conocimiento científico de la teología bíblica engrandece a las personas. Gracias, hermano Rodrigo, por lo que leyó ahora. Se nota que estábamos en el Espíritu, porque ahorita estábamos leyendo que el que se humilla, el conocimiento de Dios nos hace humildes. ¿Quieren la clave para saber cuándo el que sabe si es por revelación divina o cuándo no? Ahí la tienen. Ahí la tienen. Tenemos gente que ha pasado, y gracias a Dios mucha gente de la iglesia y un porcentaje muy alto de la feligresía laica de la iglesia ya hicieron su instituto bíblico, otros están, porque ya hay muchas facilidades para hacerlo. Y hay a quienes el instituto bíblico les hace mucho bien, pero hemos perdido unos tremendos líderes en las congregaciones por culpa del instituto bíblico, porque se han ensoberbecido. Muchos de ellos inclusive se vuelven peliones contra el pastor, porque el pastor quizás es muy humilde y tiene su revelación divina, pero no tiene la carga de terminologías y de hermenéuticas y de homiléticas y de exégesis. Ya, entonces, imagínese usted, entonces ya comienzan los mismos creyentes a decirle al pastor: pastor, es que venga pastor, yo le enseño. Y no es que el pastor, pues claro, en la humildad el pastor sabe que no lo sabe todo y que hay que aprender más cada día. Gloria al Señor Jesucristo. Pero hermanos, ya esa actitud entonces viene de la otra escuela, porque aquí tenemos dos escuelas. Tenemos la escuela de la revelación divina, la escuela de la revelación del Padre. Bienaventurado eres Simón, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Que hay dos escuelas. Está la escuela de la revelación divina, la escuela de la revelación del Padre. Lo dice Jesucristo el Señor. Pero también Jesucristo nos deja una cosa bien importante: es la revelación de carne y de sangre. ¿Sí vieron? ¿Sí vieron que del Señor Jesús podemos tener o tenemos? Y aquí hay que tener mucho cuidado. Hay dos escuelas. Lo que el Señor nos plantea es que hay dos escuelas. Y es la escuela de quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre. Esa es la escuela de carne y de sangre. ¿Ahora sí lo entendieron bien? Esa es la escuela de carne y de sangre. Pero está la otra escuela, la de bienaventurado eres Simón, porque no te lo reveló ni carne ni sangre. Es decir, no lo aprendiste en la academia de carne y de sangre, lo aprendiste en la academia de la revelación divina, de la revelación del cielo. Alabanzas al Rey de Gloria, alabanzas al Rey de Gloria. A esa iglesia que está edificada, hermanos, por la metodología y la pedagogía de la revelación divina, a esa iglesia en las puertas del Hades, declara el Señor Jesucristo, no le prevalecerán. Pero a esa escuela de carne y de sangre ya están prevalecidos por las puertas del Hades, porque la soberbia no se aprende en la escuela del cielo. En la escuela del cielo se aprende la humildad. En la escuela del cielo se aprende la sencillez. En la escuela del cielo se aprende la modestia. Amén. En la escuela del cielo se aprende, hermanos, el bien común. Gloria al nombre de Jesús. En la escuela del cielo los egos mueren. Pero en la escuela de carne y de sangre los egos. ¿Ya? Bueno, yo espero que esto nos ayude a entender cosas muy importantes y para que también nos ubiquemos, hermanos, porque precisamente cuando entremos, porque estoy haciendo la exposición aquí, casi que estoy es como explicándoles el producto, a ver si me les gano un amén. Pero espérense, a ver si me les gano un amén y me dicen: hermano, hagámosle a esa secuencia. ¿Quieren esa secuencia, hermanos? Hermanos, mire,
es que nosotros somos la iglesia del Señor. Y esto nos hace un bien muy tremendo. Porque si ustedes supieran qué es lo que hay detrás de las puertas del Hades. Y ojo que en palabras del Señor Jesús Él dice: las puertas del Hades no prevalecerán. ¿Qué es prevalecer? Eso quiere decir que la iglesia está en un riesgo latente de manera permanente, ya de ser vencida, de ser atrapada, de ser permeada por fuerzas que no pertenecen a la revelación divina, a la obra divina. Bendito el nombre de Jesús. Y todo tiene un gran contenido. Les sigo diciendo cositas aquí en estos minuticos más que me faltan. Ya voy a terminar, para que por lo menos miren la atracción. Curiosamente, hermanos, este escenario, todo esto se dio. Y lo más hermoso que hay en esto es que la revelación divina se dio en una región conocida como la región de Cesarea de Filipo. ¿Ya? Entonces, imagínese usted donde el Señor se fue para hacer esta exposición tan bonita con sus discípulos, para hacer la declaración de la edificación de su iglesia. Mire dónde se fue. Entonces, ¿cómo les parece a ustedes que las puertas del Hades tienen una relación directa con el lugar donde el Señor está pronunciando las palabras? ¿Por qué razón? Porque resulta de que Cesarea de Filipo es el corazón, es el epicentro, es la matriz, es la cuna del romanismo que gobernaba a todo Israel. Porque Cesarea de Filipo es el lugar que el gran César Filipo escogió para no solamente hacer su centro de operación y gobierno de todas esas tierras, sino que también es la gran escuela donde por obligación tenían que llevar los judíos a todos sus hijos para ser enseñados. Porque entre las muchas condiciones que ejercía el imperio romano sobre Israel, una era esa, y era que todos los niños tenían que ser educados en la academia romana. ¿Y qué es la academia romana? El paganismo. Roma es el trono de Satanás en la tierra. Ahora sí me van entendiendo esto. Entonces, ¿por qué el Señor escoge esa región, ese lugar? Hermanos, es de alguna manera, entre muchas cosas, el Señor diciendo: ¿de dónde nos vino a sacar? El Señor ahí está diciendo: es que yo los vengo a sacar a ustedes del dominio de Roma. ¿Pero qué Roma? Roma es el trono de Satanás en la tierra, señores, porque es la cuna de la idolatría, del paganismo, de la hechicería, de la brujería, del satanismo, del espiritismo. Hermanos, terrible eso, hermanos míos. Ahora mire la mezcla, las puertas del Hades. ¿Cómo será de terrible eso de Hades? Eso de Hades, que los griegos, que son la escuela más fuerte de todos los tiempos, encargada de estudiar los misterios del mundo espiritual. Es la única escuela que se atrevió a meterse hasta la matriz del satanismo, a tal punto que es la única escuela que sabe cómo se llama cada demonio. ¿Sabían ustedes que Hades es el nombre de un gran demonio? De hecho, en la mitología griega, los que por ahí han leído y ven cositas saben que en la mitología griega Hades es el dios superior en la mitología griega.
¿Saben quién es Hades en la mitología griega? El ángel que se rebeló contra el bien. ¿Y ustedes saben quién es el ángel que se rebeló contra el bien? Cuidado, no saben. Bendito mi Dios. Ojo lo que el Señor está diciendo, porque la gran batalla de Jesucristo para librar a la iglesia, salvar a la iglesia, Él vino a rescatar a su iglesia de las garras de Hades. ¿Quién es Hades? Ya se los dije. ¿Dónde estábamos usted y yo? En las manos de Hades, en las garras del Hades, que entre otras cosas significa la muerte, significa el sepulcro. Usted y yo estábamos muertos en el imperio de Satanás, es decir, el pecado. Lo dice Hebreos 2:14, por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre, Él, Jesucristo, también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. ¿Y quién es el dueño del imperio de la muerte? Pues el Hades. Eso lo descubrieron los griegos. Por eso está en la mitología griega. Los griegos se metieron a estudiar todo lo relacionado con las fuerzas del mal. Y ellos fueron los que descubrieron todo esto. Ellos fueron los que descubrieron. Luego, pues obviamente ustedes saben muy bien que el imperio romano se convirtió en el sistema de sucesión del imperio griego. Que Roma es la secuencia, es la sucesión en secuencia del imperio griego, y a la vez el imperio griego había pasado por el imperio de los sidonios, pero los sidonios habían pasado por el imperio de Babilonia, pero Babilonia viene del imperio de los sirios, pero el imperio de los sirios viene del imperio egipcio, el imperio egipcio viene del imperio babelita, desde donde viene la cuna. ¿Quién era Nimrod? Nimrod, séptimo, ¿sí?, gran y vigoroso cazador, era un tremendo brujo hechicero, hijo de una bruja hechicera terrible llamada Semiramis. Mire, ¿dónde viene eso? ¿Ya? Entonces ahorita el Señor está en Cesarea de Filipo, el trono del paganismo en la tierra. ¿Por qué lo hizo allá? Porque el Señor se fue a dejar un mensaje universal para los mismos demonios y las fuerzas del mal, pero para el mundo entero. Uno, que la iglesia que Él iba a edificar la iba a sacar de Cesarea de Filipo, allá donde está el Hades, allá donde gobiernan las tinieblas, allá de donde usted y yo venimos por la gracia y la misericordia de Jesucristo el Señor. Alabado el nombre de Jesús. Aleluya el nombre del Señor. Amén, gloria al nombre de Jesús. Allá donde el mundo conoce a Satanás, Cesarea de Filipo, allá se metió Jesucristo, para que ahora entonces los que querramos ya no sigamos conociendo a Satanás, sino que conozcamos al autor y dador de la vida, el redentor y el salvador, el que vino a redimirnos y a edificarnos como iglesia sobre la gloriosa roca del conocimiento de Dios y la revelación divina. Ya termino. Yo sé que ustedes no me creen, pero ya termino. Entonces, mis hermanos, el Señor lo que nos está diciendo es, uno, ¿qué es la iglesia? ¿Cómo es edificada la iglesia? Y dos, ¿dónde tenemos que permanecer? Porque si no lo hacemos, las puertas del Hades. Las puertas del Hades en el tiempo de Jesús estaban representadas en unas cosas, es decir, toda esa actividad de tinieblas, de espiritualismo malo, de maldad. Hoy por hoy esas puertas del Hades están intactas. Lo que pasa es que han cambiado de metodología, han cambiado de operación. Hoy el diablo no se está llevando a la gente con religión, hoy se le está llevando con otras cosas. Y le digo, hay un ataque frontal del enemigo contra la iglesia. ¿Ya? Del enemigo contra la iglesia.
Y entonces hay una dinámica de confusión, porque el diablo lo que hace es bregar a sacar la iglesia de esa dinámica de revelación divina. Y por eso el diablo quiere llevarse a los creyentes para otro lado. ¿Ya? Hoy se está poniendo de moda, y con esto ya termino y me despido y los mando para su casa pensando mucho. Hoy se está poniendo de moda los cristianos sin Cristo. Cristianos sin Cristo. Y el enemigo les hace creer que son cristianos. Y peor todavía, hoy se está poniendo de moda los creyentes en Dios sin Biblia, sin palabra. Porque hoy en la metodología nos están cambiando la enseñanza de la palabra por otras cosas. Porque el culto es de 2 horas y nos gastamos 1:30 cantando, anunciando, en logística, en situaciones institucionales, y cuando cogemos la palabra vamos a la carrera. Y lo más grave, la iglesia ha cambiado el modelo de la enseñanza de la palabra. La iglesia se llenó de pastores o predicadores sermoneros, de esos que se paran aquí y en media hora tienen a todo el mundo llorando, pero no porque la palabra los tocó, sino porque ya saben llegar. ¿Dónde está la célula de la emoción? ¿Ya? Eso es tremendo. Y termino contándoles una anécdota para que se rían. Hace unos años, en un lugar sucedió que había un predicador sermonero. Y la cosa estaba prendida, como decimos. Y la plataforma que había era una plataforma de madera, era una capillita muy artesanal. Y resulta de que por debajo había una cría de ratoncitos, de esos chiquiticos, ¿sí? Y mientras él estaba predicando, yendo y viniendo, cualquier ratoncito de esos se vino por allá, así por el bordito, tin, tin, tin. Cuando me acordó, se vino para acá y él estaba por acá. Y entonces en un momento de esos, él pisa, y cuando pisa casi aplasta el ratoncito. Pero el ratoncito, como que del susto de lo que pasó, ustedes saben qué hacen los ratoncitos. Ellos se meten en cualquier agujero que encuentran. Adivine el agujero que encontró. Se le metió por el pantalón arriba, boom, ya. Y entonces ese ratoncito era subiendo. Y entonces él en medio de la euforia y todo eso, él le mandaba la mano a ese ratón, y ese ratón para arriba. ¿Y sabe qué hizo la iglesia? Pensó que era que él estaba lleno del Espíritu Santo. Todo el mundo se levantó en su euforia, aleluya, aleluya, gloria. Y la gente, inclusive hablando en lenguas y todo eso, y resulta que a él lo estaba perjudicando, era un ratón. Ese es el emocionalismo, señores. Ese es el emocionalismo. ¿Ya? Entonces el diablo quiere poner a los creyentes a vivir de emociones y no de temor de Dios, porque la emoción es de un rato y el conocimiento de Dios es para toda la vida.